ahora. Sí. Sí. Bueno, y se van a sumar más, porque más de 150 ¿Y cómo es que aparecen tantos? 1000 cámaras se van a sumar al 911. Qué bueno que sea de esa manera. No, por el acto. Bueno, comenzamos. Bienvenidos ya formalmente. Luces y sombras. Yulisa dice el primer periodo, pero es el primer periodo como que tú insinúas que habrá mucho gobierno. Bueno, digo que es el primer periodo porque son dos. Y este bueno, 16 de agosto, que por cierto CDN ha tenido la cobertura, tiene y ha tenido la cobertura de siempre de las tomas de posesión, las presentaciones de rendimiento de cuentas, pues también tenemos, digamos que toda la información que la gente haya podido necesitar para ver. Pero justamente, Carmen, han pasado 4 años. Y tenemos un resumen. Así es, que nos va a decir las luces y las sombras. Adelante. Una gestión que inició con un reto clave y por el cual muchos auguraron su fracaso: asumir un gobierno en medio de una pandemia. Las autoridades tuvieron que buscar el dinero y los préstamos fueron la salida para cubrir el déficit, comenzando con una escalada en el endeudamiento que ha sido duramente criticada por la oposición. Abinader y su gabinete se enfrentaron también a retos nacionales e internacionales de máxima envergadura, como el magnicidio en julio del 2021 del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que deterioró todavía más la crisis política y económica que se vivía en ese país, con la consecuente presión migratoria y política para ambos países. Por otro lado, su bandera durante la campaña fue la lucha contra la corrupción, batalla con la que apresaron a exfuncionarios y personas vinculadas a la administración anterior, con la que iniciaron un compendio de casos aún sin sentencias definitivas. La actual administración también fue marcada por varias tragedias. Un ministro fue baleado en su propio despacho y una explosión en San Cristóbal ocasionó 38 muertes y dejó 12 desaparecidos. Incluso un atentado en febrero del 2024, cuando un hombre embistió las puertas del Palacio Nacional, hirió a varios militares y logró penetrar hasta el parqueo del mismo Abinader. En estos últimos 4 años, varios huracanes y tormentas han provocado pérdidas humanas y económicas por miles de millones de pesos. Además, lluvias torrenciales inundaron la capital en noviembre del 2022 y el mismo mes del 2023. A partir del 16 de agosto, Abinader encabezará una nueva gestión, con la experiencia acumulada de 4 años y victorias en el sector económico y también en el turismo, así como grandes avances en temas de interés nacional, con aciertos, retos y obstáculos, así también como un jugoso paquete de reformas planteadas desde ahora. Muy buen resumen. Bueno, Manuel Conde, director del Instituto de Formación del PRM, buenas noches. Buenas noches, Yulisa, para mí un placer. Doña Carmen, tengo que decirle doña Carmen, por la admiración, solamente por la admiración y el respeto, por su trayectoria en los medios de comunicación, por su trayectoria intelectual. A mis compañeros Javier, Yuri, es un placer estar aquí en este panel. Particularmente hay que comenzar por la forma en que el presidente Luis Abinader y el PRM tomó el poder. Fue en medio de una crisis, de la pandemia. Tan solo la pandemia era un reto para cualquier gobierno, como lo fue para todos los gobiernos del hemisferio, muchos de los cuales no pudieron repetir. El tener las vacunas a tiempo, vacunar a la población, tomar las medidas apropiadas para evitar que la población se contagiara, creo que si se le pudiera poner una calificación en base a letras o a números, si es en base a letras, creo que Luis Abinader y el gobierno del PRM se ganó una en todo este proceso. Hay materias en las que tenemos que reconocer que fue continuidad de Estado con relación a otros gobiernos. En materia de turismo y de estabilidad económica, también el gobierno realizó una gran gestión. Por ejemplo, la CEPAL hoy reconoce que República Dominicana será uno de los países que tendrá un mayor crecimiento económico, pronosticando un 5.2% de crecimiento. En materia de aviación, tenemos una buena noticia. Fuimos sometidos de nuevo a una revisión para ver si manteníamos la categoría 1. Y a pesar de tener 68 observaciones, la República Dominicana superó todas esas observaciones de manera satisfactoria y logró mantener la calificación de categoría 1. En materia de desarrollo humano también hemos mantenido los índices de desarrollo humano, que creo que son los elementos que hay que tomar más en consideración.
se ha logrado, hay retos en temas de seguridad. El decir que estamos en las condiciones que quisiéramos todos los dominicanos de circular por las calles, como en muchos países desarrollados, aunque también ya en muchos países desarrollados hay una crisis de la seguridad. Incluso en París hay una crisis de la seguridad, en Nueva York hay una crisis de la seguridad. Creo que es un fenómeno que es un reto para todos los países día a día, pero creo que se han hecho avances que se han sembrado hoy y que se cosecharán frutos a largo plazo. Yo particularmente quisiera que fueran a una mayor velocidad, pero por ejemplo subirle los salarios a los policías al nivel que se ha subido, darle seguros de salud de la categoría que se le ha dado, mejorar en sentido general sus condiciones, atrae a una calidad de ciudadano mucho mejor para que intenten incorporarse como policías, como de hecho lo hay. El mejorar el sistema de educación con un instituto, hacer otra academia, como la academia que está ubicada en Gaspar Hernández, con un programa un poquito más robusto, con una parte también de derechos humanos, de debido proceso y de respeto a aquellos que tanto les gusta la mano dura. Yo soy contrario a eso. Creo una policía profesional. Falta mucho para alcanzarla, ciertamente, pero creo que se han dado pasos sustanciales. En materia de turismo, no hay ni siquiera que decir. La Organización Mundial de Turismo reconoció incluso, luego de la pandemia, el mundo entero cerró, de los rubros de producción más afectados precisamente por la pandemia fue el turismo, y la República Dominicana tuvo la osadía de abrir y romper récord en cuanto a la el rápido restablecimiento del turismo, y así hemos crecido. Pero el tema del turismo no se puede ser mezquino. Esto ha sido una política de Estado que lleva varios gobiernos y que la República Dominicana en este gobierno lo que ha hecho es seguir. Que lo ha seguido bien, sí, creo que lo ha hecho de manera apropiada y entiendo que esos son, a mi juicio, en resumen, las luces que puede exhibir el gobierno de Luis Abinader. Desde la fuerza del pueblo, el amigo Ubiera. Bueno, desde nuestro punto de vista, son pocas las luces que podemos ver de este gobierno, y es tanto así que muchas de las luces que esbozaba nuestro amigo Manuel, la mayoría tienen sus sombras. Creo que ha sido un gobierno incapaz de generar bienestar para la sociedad dominicana, que es un punto elemental por el cual se eligen nuestros gobiernos. Si hacemos la pregunta de si hemos mejorado o si por lo menos nos hemos mantenido con la igualdad de condiciones en las que este gobierno asumió en materia de educación, de seguridad, de salud, de servicios básicos, etcétera, etcétera, evidentemente que la respuesta es que hemos empeorado. Este es un gobierno que ha sido incapaz, tiene 4 años, ha cambiado 3 directores de pasaportes y todavía sigue una crisis en un servicio básico y elemental de un Estado. En materia de seguridad hemos retrocedido muchísimo, en materia de educación por igual, muchísimos escándalos en esa área fundamental del Estado dominicano, en el que hemos tenido, ni siquiera nuestros libros de textos han podido ser bien producidos. Por igual en materia de seguridad vemos cómo se ha incrementado este punto. De hecho, todas las encuestas realizadas en el pasado proceso electoral reflejaron 3 puntos en los cuales la ciudadanía dominicana pues reflejaba sus principales problemáticas, que eran inseguridad, el alto costo de la vida y la salud. Y ya luego pues seguían otros puntos como educación y demás. Y es imposible que un gobierno pueda tener luces que mostrar cuando estos 3 problemas se presentan en primer orden para la ciudadanía dominicana, que ha visto inclusive su seguridad alimenticia reducirse. Muchos de los hogares pobres que podían tener sus comidas seguras en todas las horas del día, la han visto reducir porque su capacidad económica se ha visto por igual reducida. Un gobierno que no hace políticas de Estado, sino políticas de gobierno en la que prima lo mediático, el marketing. Así se ve en las políticas sociales que ha aplicado este gobierno. Ya tenemos un bono para todo. Decía en un escrito que hice recientemente que solo falta un bono por existencia. Ya tenemos bono para madre, bono para padre, bono para Semana Santa, bono para Navidad, bono escolar, fuera de tiempo, fuera del inicio del año escolar, que es cuando todo se hace. Porque es un gobierno que lo que busca aplicar políticas públicas para beneficio político, y así no se dirige un Estado. Desde el PLD, el amigo Yuri Rodríguez. Bueno, yo creo que para hablar sobre las luces habría que preguntar a las sedes, que tienen sumergidas en constantes apagones a la población dominicana, cosa que había sido profundamente superada por los anteriores gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
desde la instalación de Punta Catalina hasta los circuitos de 24 horas que beneficiaban a toda la sociedad. Yo creo que una de las principales faltas o ausencias que ha tenido este gobierno ha sido el tema educativo. Yo creo que la peor gestión que nosotros hemos tenido, y no porque sea una valoración subjetiva que me apetezca a mí señalarla, sino porque objetivamente las estadísticas señalan que la República Dominicana ha descendido profundamente en sus criterios y niveles educativos. Hemos pasado inclusive de tener más de 900, algunas 1000 escuelas por concluir en un 70, 80, 85%, a alquilar furgonetas, alquilar furgones. Habría que preguntarse entonces por qué no tenemos el suficiente espacio físico para que nuestros estudiantes puedan acceder más bien a ese derecho fundamental. Vi unas declaraciones, por ejemplo, del alcalde de Punta Cana, Verón, que señalaba que más de 2.100 estudiantes dominicanos no habían podido acceder al derecho fundamental de la educación porque no tenían los planteles escolares suficientes, además por la migración extranjera que está ocurriendo en ese territorio. Y pudiéramos hablar también de que, a pesar de que es el gobierno que más se ha endeudado en la historia de la República Dominicana, es el gobierno que menos ha invertido en la gente. Y eso es preocupante porque, evidentemente, si usted tiene un criterio de endeudamiento para invertirlo en la sociedad, con un criterio humano, pues entonces podría justificarse, pero la realidad es que el presupuesto, por ejemplo, del año 2024 es el presupuesto en donde menos se ha invertido en la gente en los últimos 72 años. Y es Últimos 72 años, y es el más alto que hemos tenido en toda la historia republicana, lo que evidentemente genera una contradicción que se justifica en que este sea el primer gobierno que haya tomado préstamos para el gasto corriente, es decir, para la gente de a pie que nos escucha, préstamos para pagar nóminas, y eso es también una franca violación a la ley de crédito público. Entonces, tenemos un panorama, tenemos un espectrum que realmente no responde a la conveniencia de los ciudadanos. Supongamos que son válidas las observaciones de ustedes, desde Conde hasta usted. Pero hay un Yuri. desbalance. Conde no habló de las sombras y ellos no hablaron de las luces. Pero hay otro desbalance. ¿Cómo explicar el extraordinario respaldo que tiene el presidente, que es uno cuando habla de transparencia y de ética desde el podio, y es otro en campaña? Porque fue muy agresivo el presidente y logró poder municipal, diputaciones, senadurías y la presidencia. Entonces, un efecto de barrida. Absolutamente. Sí, entonces, un presidente con el país a sus pies, que ahora en su segundo periodo dice que va a continuar con la transparencia y con la política distinta. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, yo creo que se valora muchas de las medidas tomadas por el presidente y su manejo en la crisis. Y solamente mencioné ahorita el manejo de la pandemia, pero la crisis generada por los elementos internacionales que, si bien no inciden en términos directos en cuanto a la agresividad o la violencia directamente en la República Dominicana, sí impactan en términos económicos. La guerra de Ucrania y Rusia impactó la economía dominicana y todas sus consecuencias, y se tomaron las medidas apropiadas. Además, creo que la postura de Luis Abinader de mantener al menos la Procuraduría General de la República con un respeto, designando a una figura de la trayectoria de doña Miriam Germán, y que se tuviera una visión clara en la lucha contra la corrupción, creo que eso le dio algunos elementos, algunos puntos importantes. Cuando Manuel, se mide, qué bueno que tú me dices eso, porque a propósito de que hoy ha sido un día en el que ha circulado mucha información sobre la Procuraduría, ya que lo estás evaluando, antes de que pases a otro tema, ¿se ha traducido la presencia de este Ministerio Público en una justicia más independiente, más equitativa y en una buena administración, por ejemplo, del sistema carcelario y de las fiscalías? ¿Ustedes mismos cómo valoran el paso de esta Procuraduría en estos 4 años de gobierno? mira, la parte que quiero destacar es la parte en la que más entiendo ha impactado, y es la parte de la lucha puntual contra la corrupción. Hay que evaluar Y positivamente. no sería político eso, es demagógico. Hay que evaluar, vamos a verlo de Pero todas las aristas. solo hay personas de la a soslayar oposición las demás sometidas. aristas. Hay que decir que en cuanto a esto se ha atacado ese flagelo que es un reclamo de la sociedad dominicana, y que yo me inscribo particularmente dentro del grupo de la sociedad
que aspira a una sociedad mejor, que se persiga a todos, incluyendo a aquellos... Sin errores subsanables. Sin errores subsanables, sin errores subsanables. Aunque creo que eso ha sido una tergiversación de una buena intención de nuestra querida y admirada. Opinó desde el Poder Ejecutivo sobre un fallo judicial. Pero ahí yo quisiera Lo decir único. que es un reconocimiento que le ha dado la sociedad dominicana al manejo escrupuloso de los recursos públicos, al manejo transparente. A veces le llaman tacañería a ese escrúpulo con que a veces se maneja el presidente de la República y que le exige a sus ministros. Que hay uno que otro que desentonan. El decir lo contrario sería mentir. Y soy, desde los lugares que me toca, a pesar de que pertenezco a un partido político, que soy militante, bueno, los que me conocen saben que he sido crítico. Y cuando he tenido que atacar a mis compañeros de partido, lo he hecho. Lo que está mal, está mal. Bueno, aunque me toque su pena, eso es una expresión que han querido sacar de contexto. Ahora, con relación al sistema carcelario, creo que es un reto. Y creo que es un reto que se solventa de manera significativa en la propuesta de reforma constitucional. No es correcto que aquel que persigue sea el mismo que administra el sistema carcelario. Y entiendo que es una distorsión en nuestro diseño legal el atribuirle a la Procuraduría la administración también de las cárceles. No ha sido exitoso. Y esta gestión no ha sido muy luminosa en la administración de las cárceles. Hay que ser crítico. Se descuidó absolutamente. Creo que se centró tanto en la lucha contra la corrupción que tal vez lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho, creo que de la historia que modestamente conozco, estando como ciudadano consciente, ya con más comprensión del entorno que me ha tocado vivir histórico, creo que ha sido una de las gestiones que mejor labor ha hecho en materia de persecución de la corrupción. Y esto impactará a esta y a las próximas generaciones. Ahora, esos otros elementos, lo que es el resto de las funciones, cómo se administran los procesos ordinarios, eso es importante también, eso es parte de la justicia. Cómo se están administrando las cárceles, eso es importante también. Y también creo que hay que hacer una pequeña crítica a todo el sistema en cuanto a la prisión preventiva. Yo entiendo que es un tema que hay que reflexionar. Si algo dio origen a la reforma del Código Procesal Penal fue la crítica a los tantos presos preventivos. Y ahora tenemos tantos presos o más preventivos que lo que se tenían en aquel momento en que se generó el germen de la reforma al Código Procesal Penal. No es posible que todo el mundo merezca. Estoy diciendo que tanto casos de corrupción como casos ordinarios, prisión preventiva. Eso muestra una debilidad tanto del persecutor, que siempre pide prisión preventiva, como de los jueces, que tienen la obligación de evaluar si efectivamente se dan todos los presupuestos para la prisión preventiva. Y eso también genera una problemática al momento de administrar esas cárceles. Más presos significa un costo mayor a un Estado que tiene un presupuesto que hay que entender que es un presupuesto pequeño. Nuestro país es un país que tiene un presupuesto magro para tantas demandas que tiene que resolver. ¿No les preocupa la criticidad que existe ahora mismo en el país? Sí. ¿Les preocupa? Profundamente. Y precisamente iba a señalar la pregunta inicial que usted realizaba de por qué tanto apoyo al presidente Abinader, que ha hecho una barrida, es cierto, y que de hecho se atrevió a decir un solo gobierno en una campaña municipal, ¿no? Para que el gobierno municipal y congresual respondiera al Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Lo que hay que ver aquí es que la naturaleza niega el vacío, y ante la ausencia de una oposición con criterio real para contrarrestar todo lo que nosotros estamos señalando en este espacio televisivo, pues evidentemente la ciudadanía tomó la decisión de permanecer con lo que ya tenía. Una sociedad que no vota a favor, sino que rechaza regularmente lo otro. Y la sociedad rechazó la oposición. Una oposición que, pues, yo le he puesto el concepto de low cost, como las líneas aéreas low cost. La oposición es una oposición a bajo costo porque intenta mantener su status quo. Y lo señalo siendo un militar, siendo miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pero lo tengo que señalar porque tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo hacen hasta lo imposible por mantener el status quo de sus liderazgos que están rezagados para la sociedad actual. Entonces, tanto el expresidente Fernández como el expresidente Medina tienen que hacer una introspección profunda para comprender lo que la sociedad está exigiendo en este momento de ambos. ¿Esa tranquilidad de la oposición se debe a eso que tú estás mencionando? Definitivamente, es el mantenimiento del status quo de los líderes tradicionales de nuestros partidos y de sus, digamos, acólitos más cercanos. Y yo creo que es importante que nosotros podamos señalar como oposición
desde un punto de vista autocrítico que esto tiene que resolverse para que entonces esa política low cost o a bajo costo pueda desaparecer en la República Dominicana? ¿Qué dice Ubiera? Mira, en primer lugar, el respaldo que ha obtenido este gobierno hay que tener en cuenta las circunstancias, tanto de las elecciones del 20 como del 24. La del 20 te la perdonamos, pero Sí, la del 24, pero, ¿no? Pero vamos a A ver. hay una recomposición de las fuerzas políticas en el país, producto de la división del PLD. Y de respaldo de ustedes a Abinader. Evidentemente, En el 20, claro. evidentemente En el que 20, sí. esa división de ese partido pues recompuso el panorama electoral. Y en esa recomposición el PRM tuvo un partido sólido y otro partido que se fraccionó. Pero ahora ganó más que en el 20. Evidentemente que salió favorecido en esa elección. Las circunstancias se lo hicieron. Igual todavía ambos partidos al momento de hoy no nos hemos recompuesto, porque ha sido una división tan amplia, tan grande, que todavía no nos recomponemos de forma completa. ¿Cuándo? Y de hecho, bueno, es que es un tema que va a tomar tiempo, no es un tema de un día para otro. Entonces Abinader va a gobernar hasta que se recomponga. Vamos la a ver. No, oposición. otro, él va a delegar en otro. Vamos a ver, bueno, me otro, porque permito. no se puede. Otros. Me permito. Entonces, respaldo totalmente lo que también establece Yuri, que ha sido algo que le ha dado un buen resultado al partido de gobierno. El partido de gobierno ha sabido hacer lo que exige la sociedad de hoy, que es algo contrario a los partidos de oposición. Excesivamente lo ha hecho Sí, es sumamente, Sí, sumamente excesivo. Y excesivamente los partidos de oposición no lo han sabido hacer. Porque pero hay un ¿qué es lo que liderazgo han tradicional que se resiste a entender la sociedad. Pero de ¿qué hoy. es lo que han hecho? Ustedes como oposición, que tienen posiciones firmes respecto de que admiten que la oposición está desarticulada, que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer en ese momento, Bueno, un ejemplo, la debilidad opositora. Puntualmente, ¿qué ha hecho el gobierno? Un ejemplo es la materia de comunicación. Tenemos un gobierno que ha invertido casi 11.000 millones en comunicación. Pero no solo eso, porque una cosa es aprovechar la debilidad del contrario, como si se tratara de un juego de fútbol, por ejemplo, ¿no? Yo me repliego y espero a que el otro se equivoque. Muy diferente es yo generar la equivocación del contrario. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, primero con un acoso permanente a los dirigentes de oposición. Estas han sido las elecciones en donde más dirigentes, para llamarlo de una manera elegante, han migrado desde su partido origen Tanto así que a un partido de gobierno. Tanto así que migraron candidatos que ganaron la posición. A la semana. O sea, a la semana. Entonces, de lo que estamos hablando no es realmente de complejo, una... Claro, no son coincidencias, sino causas políticas que se han generado. Y vamos a sociología política. Yo quisiera doña Carmen, apuntar algo ahí. Sí. Ciertamente admiro mucho tanto a Ubiera como a Yuri. Siempre le he dado seguimiento a su discurso y a veces uno aspira que sus partidos asuman el discurso que ellos han asumido. Pues no se puede hacer desde el gobierno el trabajo de la oposición. Y se han quedado, sobre todo los dirigentes tradicionales, como muy bien apuntaban ellos, con mucha inteligencia, como les caracteriza, se han quedado a veces en críticas vacías. El pueblo quiere ver una alternativa, quiere ver propuestas. Si se plantea una problemática determinada en materia de salud, en materia de educación, como bien señalaban ellos, en materia de seguridad ciudadana, no solamente decir que está mal, sino dime cuál es la solución que tú propones para que enamores a ese ciudadano que quizá quiere una alternativa pero no la tiene. Entonces, hay un vacío. Yo soy de los que digo que un sistema democrático, una pieza fundamental. Y en muchas ocasiones, eso está. Lo que se falla es cómo se comunica. El sistema sólido de partidos políticos, y yo siento que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, como principales partidos de oposición, están anclados al pasado, están anclados a una forma de hacer política que no es la que el pueblo aspira y no han sido capaces de mover una parte de la población que está esperando que alguien los convenza de que pueden hacer un gobierno distinto. También les afecta mucho la historia reciente. Los expedientes de corrupción hablan por sí mismos. Cuando uno lee el expediente Antipulpo y ve lo que ocurría ahí, cómo les robaban crudamente al pueblo lo de las camas. ¿Se va a utilizar en el segundo periodo eso mismo? No, pero no es utilizar, es que las realidades objetivas están ahí, no es algo que se invente. Cuando me dicen, no, que están usando el tema político, es que los hechos son hechos. Y no tenemos más que analizarlos. Y a esos hechos le dan interpretaciones. No son interpretaciones de los hechos, son hechos. Antipulpo, Calamar, el caso Coral. Son situaciones. Igual Intran, pinturas de Nene, claro que los sí. 100 millones a los artistas. Son casos que afectan. Y yo las flores del Ministerio de Educación. Yo entiendo que para darle autoridad
a una crítica a esa nueva, a esa oposición, tienen que salir voces como esta. Claro, yo puedo voces nuevas que tengan la coincidir. capacidad y la moral para criticar cosas que están mal hechas. Este Yo gobierno, puedo porque este gobierno no es yo perfecto. puedo coincidir con Conde al señalar que lo importante en este tipo de casos, en términos perceptivos para la ciudadanía, no es el mensaje, sino el mensajero. Y lo que ocurre es precisamente que los mensajeros de nuestros partidos deben variar, pero eso tiene que ser una petición imperante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona que ya, no digamos está desacreditada, pero desgastada frente a la sociedad, condene que por primera vez un congresista sea sometido a la acción de la justicia por narcotráfico y extraditado, que una persona, digamos, que tal vez no tiene necesariamente ese desgaste político, ni siquiera moral. No voy a entrar en lo moral porque eso es subjetivo, Sí. pero político, por así decirlo. Pero escuchándolo, pienso, porque es verdad, hasta que en cada uno de los partidos no hagan ese trabajo, no hay posibilidad. La oposición de que está el mensaje- light, esa es la Sí. realidad. Absolutamente. La Entonces, oposición está light. Y sin, No y sé. sin actores legítimos, como dice Yuri, que le doy toda la razón. No, y tiene No una son buena voceros válidos. población, ¿No Carmen. significa esto la privatización de la política, contando esa capacidad que ha tenido el presidente de anular aquellas organizaciones de la sociedad civil que son parte? Y en segundo lugar, ¿no temen el partido único? Miren, yo creo que el ejercicio que Carmen está- ha mencionado algo muy importante, Sí, anular la sociedad mire, civil. yo Está anulada. no comparto el criterio, Pero la que le ayudó a llegar. pero es bueno sí, siempre despertar las alertas. Y ahí le digo a la oposición, muchos dicen, pero ¿por qué tú te metes en el tema de la oposición y por qué tú pides que se genere una renovación de los cuadros políticos? Porque eso es sano para la democracia. Debemos tener en la historia, analizar la historia y qué ha pasado cuando se generan partidos hegemónicos y qué hacen con el país. Y lo que estamos viviendo en Venezuela, lo que se está viviendo en Nicaragua, yo no quiero eso para la República Dominicana. Y por eso hay que, en cierta forma, loar, aunque no me guste el término, la actitud que ha asumido ante una falta de oposición. El presidente ha dicho, yo no sigo, yo no continúo, por eso valoro. Bueno, la Constitución se lo prohíbe. No ha sido, Claro. no, pero lo ha dicho claramente y ha querido establecer mecanismos más sólidos para que el Es futuro, necesario para que, eso. para que el futuro ocurra. No basta con la costumbre de que él a los 2 periodos se retire, Es el que la venga a los 2 se retire y el la siguiente historia también. No se dominicana, hace la historia costumbre. dominicana, de las 39 reformas, 31 que han Eso. dicho que no es así, que los partidos que han tenido mayoría han intentado modificar la Constitución para beneficiarse. Recordemos Hipólito Mejía, los 2 millones de firmas de Leonel Fernández, recordemos Danilo Medina, que no solamente uno, sino 2 veces quiso modificar la Constitución. Es un riesgo que tenemos en Pero República es traer Dominicana. un tema que ya está superado. Sí, no, Yo pero pienso- lo que digo aquí, y ya para concluir, y discúlpeme compañero, la idea, Luis en su forma de liderazgo hay que reconocerle al menos eso, que ante una falta real de oposición, no tenemos oposición, él ha tenido... No se está ha aprovechando, tenido- tú dices. Ha tenido un equilibrio como mandatario y ha sabido administrar el poder de forma adecuada a pesar de tener el control del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, el Pero- control absoluto. Hay un problema para que la oposición se escuche y es la descalificación constante. Esta semana, en la semanal, el presidente le dijo a lo que queda de la oposición, es que ustedes no entienden. No entienden el Eso, documento. ¿cómo de yo me siento con modificación? ustedes si ustedes me dicen, no, yo no voy a hablar con esa señora no sabe de nada? Entonces el presidente está cómodo dominando su partido, que no es el PRD, y el país. Bueno, el presidente Fernández le dijo una vez a la oposición que no sabía Sí, conceptualizar. y se negó, ahí era un debate. El consultor dijo que se necesita razonabilidad, que es como el símil de la Lo conceptualización. que pasa es que el razonamiento que quiere el consultor no. es a su favor. O sea, él quiere que se le siente en la mesa a razonar con una posición favorable a lo que ha planteado este gobierno. Por ejemplo, es el tema de la actual reforma constitucional. Eso va, no se ¿Cómo preocupe. pretende el gobierno que la oposición se siente en una mesa y le diga que sí a destruir el sistema de justicia que tenemos del Ministerio Público? Que modificando la Constitución con el artículo 174, pues deja a merced de una ley la composición del Consejo y que tiene una clara intención de hacerse de su Ministerio Público de este gobierno, no de crear una mayor independencia. Eso no es cierto. El contenido de la modificación de la Constitución lo deja muy bien claro y establecido. Pero mira, yo creo que es importante resaltar algunos aspectos. En cuanto al tema de persecución de la corrupción, hay que dejar bien claro que esta es una persecución totalmente selectiva. Inclusive todos conocemos a Vox Populis, personas que han estado dentro de las acciones que se han llevado a la justicia, que tienen una cercanía con el partido de gobierno y no están en los expedientes.
Eso lo conocemos. Y por igual podemos ver todos los casos que se han realizado en este gobierno de corrupción, que ninguno están en el Ministerio Público y siendo perseguidos. Ya mencioné ahorita algunos casos como el de las pinturas del PROPEP, el caso del Intran, el caso en el Ministerio de Educación ha habido varios casos súper escandalosos, y etcétera, etcétera. Y ninguno están en el Ministerio Público siendo perseguidos, por lo que deja claro y evidente de que hay una persecución muy selectiva con este caso, a pesar de tener un Ministerio Público independiente, como se ha jactado este gobierno de decir, y que ha sido nombrado con esta Constitución y con esta ley actual que le ha permitido. No, y con la carrera, porque todas esas Claro. personas que dirigen la persecución tienen 20, 30, ¿Qué 40 es lo que años. se busca? Así es. ¿Qué Y es el lo que pueblo se no lo busca? recuerda. ¿Qué es lo que se busca? Destruir esa carrera, sustituir esas personas que están ahí con esos 20, 30 años, con esa gran experiencia y que en realidad tienen una cierta independencia, es lo que se busca destruir e irrelevar. Y yo creo que también la degradación política de nuestro país se mide precisamente en las constantes descalificaciones, de un lado o del otro. Esta semana fue el presidente de la República, Abinader, pero regularmente también lo hace la oposición tradicional, y quiero señalar lo de tradicional. ¿Y por qué digo eso? Porque evidentemente usted puede estar en las antípodas del pensamiento y digamos, tener las ideas más diferentes a otra persona, y nunca debe caer en la descalificación, porque eso inmediatamente obnubila el razonamiento para poder Esa es la vieja política. Claro, para poder conseguir algún tipo de solución o resultado sobre cualquier tipo de debate o diálogo que se esté llevando a cabo. Quiero Entonces, preguntarles a todos, a Yuri, a Manuel, Pero nos a- piden una pausa. Sobre esa parte no opino. Yo brevemente quisiera emitir una consideración. No creo que la intención del presidente en esa expresión, y no soy intérprete del presidente, y mucho menos me quiero atribuir esa función, no ha sido en lo absoluto denostar o descalificar a la oposición. Lo que sí es que en la oposición hay una tendencia, sobre todo de la vieja generación, de criticarlo todo y no valorar lo positivo, porque ¿qué tiene de negativo que el presidente quiera robustecer los aspectos que han generado tanto conflicto en la historia como es el tema de la reelección presidencial? ¿Qué tiene de malo que el presidente de la República quiera despojarse de una prerrogativa, una facultad que le da la actual Constitución dominicana de designar al Procurador General de la República y crear requisitos y condiciones que no para existen, llevar el Consejo que con el no- mismo que no- presidente. que no existen actualmente? No, pero ¿Qué la tiene, situación, qué tiene Manuel, malo, no es qué esa, tiene no. malo ¿Qué tiene de malo el que se quiera reducir el problema que tenemos de elecciones cada 2 meses, las municipales separadas de las presidenciales y congresionales, cuando no ha dado un dividendo de real desarrollo del liderazgo local? lo que pasa- ¿Cómo, Yuri, para terminar, cómo podemos criticar la intención que se tiene de querer reducir una Cámara de Diputados supernumeraria? Porque cuando hacemos la comparación de nuestra Cámara de Diputados, por ejemplo, con Panamá, con Honduras, con Bolivia, que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, aunque tiene una población de 12 millones de habitantes, que es mucho menor esa Cámara de Diputados, no es aceptada por la oposición. Eso es la parte que yo veo de irracionalidad. Que hay elementos No, críticos. pero no se trata de eso. Pero, Mira, pero permítame, para permítame. concluir brevemente, que hay elementos críticos. Yo entiendo que debe estarse abierto a los comentarios. Ese aspecto del Consejo que se propone y que se está criticando, yo soy de los que lo comparto, es un elemento que hay que abrirse a los comentarios que está haciendo tanto la Asociación de Fiscales como la misma doña Miriam Germán. Hay que escuchar. Es una propuesta de reforma que, si bien las reformas la propone el partido que está en el gobierno, porque para eso el pueblo los elige, pero hay que abrirse, no se puede mantener una cerrazón Lo que respecto a esos pasa, Manuel, puntos. que se debe admitir la crítica cuando en un país tú tienes una ley de espionaje que viola la Constitución de la República, aún vigente, del DNI, la 1-24. Y que el Tribunal Constitucional... Y la posición del PLD, pero- por ejemplo, cuando se discutió esa ley, pero perdón. levantaron, yo quiero ver las Tú sabes actas qué día y se quiero- aprobó y esa quiero ley. escuchar Esa ley se cuál aprobó fue la un 31 posición de diciembre. del vocero del PLD en esa Pero- discusión no, pero- y el vocero de la Fuerza pero del Pueblo, mira que lo que tanto en el pasa- Senado como en la Cámara de Diputados. Pero para que hagamos hicieron política, mutis. perdón, pero para que hagamos política de verdad, Y para mira, que, y mira, pero perdón, para en que eso- hagamos, que en pero eso estamos de acuerdo, ¿eh? déjame decirte, para que hagamos política de verdad, No, estamos- tenemos que estar en capacidad también de, como yo he sido autocrítico con mi partido, si el vocero del PLD en ese momento no hizo su trabajo, mal por él. Pero también muy mal por el PRM, que con mayoría aprobó una ley de espionaje. La impulsó. Y la impulsó. 31 de diciembre. Desde el Poder Ejecutivo. Está vigente, Salió pues. del Poder Ejecutivo esa ley. Entonces, Sí, la admite ley la está crítica. vigente. Admite la crítica cuando son los fiscales los que están haciendo manifestaciones pacíficas para que el Consejo Superior del Ministerio Público no deje de ser un órgano constitucional. No lo está haciendo la oposición. Lo que dice Antoliano Peralta
consultor jurídico del Poder Ejecutivo, es que lo que señaló Domínguez Brito, es procurador, es mentira, cuando los propios fiscales están avalando lo que Domínguez Brito señaló. No sé si me doy a entender. Entonces, si admite la crítica, no es que no se quiera razonar sobre un tema, es que también el presidente tiene que comprender que lo que él plantea no es santa palabra, sino que tiene que ser sometido a debate. Sí, pero lo que yo echo de menos es que los aspectos positivos no se ponderan lo que tú dices, y lo he reconocido. Fíjate, ese elemento de la ley del DNI, que busque mi pronunciamiento, también hago comunicación respecto a esa ley, tanto por escrito como de manera verbal. Hemos coincidido en esas críticas, tú desde tu espacio y yo desde el mío. Pero porque la oposición no se centra en hacer críticas reales. Lo del Consejo es un elemento que hay que tomar en cuenta, hay que escuchar, son elementos positivos. Ahora, el criticarlo todo, creo que no es lo que espera el pueblo, y por eso... Eso es lo que está sucediendo en este momento. Es lo que está sucediendo en este momento. Criticarlo todo por criticarlo, sin presentar ninguna propuesta ni alternativa. Pero tenemos que hacer una pausa. Pero ¿quién ha hecho antes de la pausa, ¿quién ha hecho una crítica a la política de turismo? ¿Quién la ha hecho? Pero ¿La ha por hecho ejemplo, alguien? No la ha hecho nadie, porque doña Carmen, hay una valoración positiva. Pero hay otras cosas que lamentablemente no las son. Te voy a plantear algo sencillo. No queremos criticarlo todo, no quisiéramos criticarlo todo. De la actual modificación, yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que se reduzca el número de diputados. Ahora, no puede, bueno, por fin pero no puede ser sobre la base de aumentar el número de diputados nacionales de 5 a 20. Ni tampoco puede ser ahorrarme 1.000 millones cuando tú llevas un presupuesto de comunicación de 5.000 a 10.000 a casi 11.000 millones y aumentas la nómina pública. Tenemos que hacer una pausa. Aplicando la 124. Vamos a hablar. Quiero que piensen, para darle, Carmen y yo, como somos ibaeñas, las dos le vamos a dar una gabela. Yo también soy ibaeño. Tú también. Yo del norte, yo soy del norte. Ustedes son los del centro. ¿Cuáles son los retos de este nuevo gobierno en los próximos 4 años, antes de que se despida el actual presidente de la República? Ya venimos con eso. El balance del gobierno del PRM del 2020 al 2024, ¿y cuáles serían los retos del 2024 al 2028, Carmen? ¿Qué ustedes dicen? Bueno, hay retos importantes. Uno de los principales retos es mantenerse en el poder. Es el que ha colocado el presidente Luis Abinader, de la reforma constitucional, y que estas reformas se traduzcan en temas positivos para la República Dominicana. Un reto importante que se está planteando es la reforma fiscal. Que hay que decirlo, un presidente que ya ha dicho que no va, le erosiona una parte importante de su liderazgo en todos los países, pero en el nuestro, que hay una tradición de caudillismo y de liderazgos fuertes. Eso les reduce, a mi juicio, gran parte de su liderazgo y capacidad operativa. Y va a tener que enfrentar una reforma fiscal. Por más positiva que sea, por más que la finalidad sea invertir en la reducción de la pobreza, en obras de infraestructura, que al fin de cuentas esa va a ser la finalidad de la reforma fiscal, no es simpática en ninguna parte del mundo. Mira, el caso de Colombia, se hizo una reforma fiscal que se llevó bajo el consenso de todos los sectores, y de repente, al otro día de su aprobación, el pueblo sale a las calles a criticarla. Tiene ese reto importante. Hay un reto importante desde el partido de gobierno, y es mantener la unidad y el liderazgo del presidente Luis Abinader, mantener el crecimiento económico, el crecimiento de los diferentes rubros y los proyectos que se han iniciado, expansión, vamos a decir, de la economía, como es el proyecto de Pedernales, la expansión que se ha llevado a Montecristi, en Puerto Plata, en el mismo Santiago. Estos nuevos, en Miches, estos nuevos motores que se han planteado instalar para robustecer el crecimiento económico de la República Dominicana, que sigan siendo exitosos y administrados de manera apropiada. Creo que estos son de los principales retos que tiene el gobierno de Luis Abinader en los próximos 4 años. Muy bien. En primer lugar, un reto que tiene es cumplir las promesas de su primer gobierno, las cuales todavía en su mayoría están inconclusas. La carretera del Ámbar no la conocemos. ¿Alguien la conoce? Paliza. Todavía está en diseño, ya ha dicho él. El diseño le ha tomado 4 años. El mismo muro era en 2 etapas, creo que la primera etapa era de unos 80 kilómetros, tiene 2 kilómetros y lo fue a inaugurar, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de obras que este gobierno prometió, repito, en su primer gobierno, a pesar de que tomó 80.000 millones de dólares prestados, no hay una sola obra que podamos decir de este gobierno, y no se ha traducido eso en bienestar. Por igual, la mejora de los servicios básicos y públicos de este país. En energía, los apagones por doquier y las altas tarifas eléctricas. El tema de los servicios públicos en cuanto a servicios públicos básicos, como obtener un pasaporte, que se ha complicado muchísimo. Por igual, el tema de estabilizar los precios, que si bien mantenemos un crecimiento como país, ese crecimiento económico no se traduce en bienestar a la ciudadanía dominicana. Y cada día se complica más el tema del alto costo
de los precios de la canasta básica, principalmente para los que menos tienen. Crear mayor seguridad para el país, que cada día avanza más y que es un tema que ya Manuel lo esbozó muy bien, que va más allá de las propias barreras de nuestro país por un comportamiento de la sociedad de hoy. Creo que también va a tener grandes retos políticos como gobierno, porque el gobierno nuevo no ha iniciado y ya hay como 5 candidatos o posibles candidatos en campaña, y eso también trae muchas complicaciones políticas para realizar un gobierno. Yuri. Bueno, yo creo que principalmente tendrá que valorar la estabilidad económica. Decía Bosch que el dominicano piensa con el bolsillo o con la barriga, ¿no? Y también tiene que valorar el tema de la tasa de la política monetaria, que es lo que ha impedido que el dólar aumente. Y que evidentemente si el Banco Central de Estados Unidos también comienza a descender sus intereses y sus tasas, nosotros veremos el dólar aumentando, que posiblemente algunas tasas de los préstamos, por ejemplo, que están sobre las nubes y la gente no puede acceder a crédito, pues que también puedan descender. En segundo lugar, creo que la cohesión social, que se va a basar evidentemente en los servicios, que ha sido una situación, digamos, muy difícil para el presidente poder tener funcionarios que den la talla. De hecho, vemos funcionarios que tienen duplicidad y triplicidad de funciones. Hay que ver si en el PRM no hay la suficiente cantidad de personas como para poder asumir el control del Estado y que una sola persona tenga que llevar 3 instituciones. Manuel está libre. Y en muchos casos, Me siento bien aquí. no, y en muchos casos personas que llevan 2 instituciones a la vez, que puede una contravenir los criterios de la otra. Y entonces pueden presentarse complejidades jurídicas en ese sentido. Y finalmente creo que el presidente va a tener que comenzar a dialogar, aprender a debatir y a dialogar, porque va a ser una cuestión fundamental para poder mantener la estabilidad económica, social y política del país. Dialogar con la oposición en caso de que pueda reestructurarse, como señalaba Javier, antes de estos 4 años. Me preguntaba yo, ¿cuándo se va a reestructurar? Bueno, ojalá y que sea pronto, ¿no? Claro, porque se menciona mucho, pero ¿para cuándo? Claro. Sí. Ahora, hay un reto que no hemos mencionado ninguno, es el reto internacional. Ustedes no han hablado de Haití, ninguno. Mire, el reto, por Sí, ejemplo, porque ya asumieron la República Dominicana. que tenemos frente a Haití, la guerra que se tiene. Señores, no podemos subestimar la conflictividad de Medio Oriente, Bueno, el caso de ya, Israel, el caso el de tema haitiano, no, el pero caso el de tema Ucrania, el caso de Rusia. Todavía no está afectando a la Ucrania. misma, no, Ya, no, pero el tema haitiano, Manuel, tú sabes que el tema haitiano va a depender en gran medida de lo que ocurre en las elecciones de Estados Unidos. Sí, claro, de la agenda internacional. Va a depender en las gran elecciones medida. de Estados Unidos tenemos retos internacionales que, como muy bien decía Yuri y reconocía, Al sol de hoy no tenemos embajadores. Impactan la economía de la República Dominicana. Como nunca antes, la Esperemos relación que esos con- elementos es buena. internacionales nos ayuden y colaboren y que no exploten de una manera tal que afecte la economía Sí, dominicana. pero ya Bueno, para gracias. Ucrania y el COVID está bueno. Bueno, Gracias. mientras tanto, en Punta Cana los niños haitianos tienen cupo en las escuelas y los dominicanos no. Gracias a los 3, a Manuel Conde, director del Instituto de Formación del PRM, Javier Ubiera, delegado ante la Junta Central Electoral del Partido Fuerza del Pueblo, y a Yuri Rodríguez, que es dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana y diputado, ¿por qué no? Miembro del comité. Miembro, candidato a diputado, fue candidato a diputado. Bueno, gracias a los 3. Carmen, usted y yo nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. No hay video de despedida. Sí, claro, como toda la pero- noche, porque después de esta carga de cosas, lo bueno, lo malo, lo que falta, ¿cómo uno manda a la gente Balance a la cama? positivo, Claro que balance, sí. claro. Por amor a Cristo, decía mi abuela, por los clavos de Jesucristo. Bueno, Que para no se descansar, no, nunca. Con tanta sangre, ¿no? Los dejamos con Nosotros nuestro... queremos más programas con Carmen. Yulisa te ha marginado, ¿eh? Yo lo quiero con las dos. No, pero él No, también. yo con las dos, porque Yulisa es indispensable. Las dos, Es indispensable, Yulisa. Miren cómo el gobierno aprovecha. ¿Vieron? Sí, El sí, discurso. Es que eso es sincero. Yulisa de la Digo, yo soy Es fan, cariño, yo eso soy es fan de cariño, la- ¿verdad? Claro, eso es cariño sincero a ambas. Despídase, que no puede ser muy riesgoso si sigue con los halados.